Hola, les damos la bienvenida a nuestra quinta sesión del seminario Café Conversado del ciclo de Migración y Salud. Yo soy Clara Bellamy y a nombre del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM les presento a nuestro invitado versado de hoy, el doctor Ernest Cañada. Muchas gracias por platicar con nosotras. De manera muy breve les comento que él es doctor en geografía por la Universidad de las Islas Baleares. Es fundador y coordinador de Alba Sud, que es un centro de investigación y comunicación que articula los análisis críticos del turismo, desarrollo y sostenibilidad. Colabora también como docente asociado en la Universidad de Málaga en España y en la Universidad de Angers en Francia. En un inicio habíamos invitado a Ernest para conversar sobre cuidados y migración, especialmente en un libro que me encontré que se llama Cuidadoras, historias de trabajadoras del hogar, de servicio, de atención domiciliaria y de residencias. Y es un libro muy lindo que rescata las voces de mujeres que cuidan y que nos confronta con estas potentes frases como ¿quién cuida a las que cuidan? Y a través de sus relatos, pues nos permite conocer sus vidas, sus duelos y las condiciones laborales que enfrentan. Sin embargo, la vez pasada que hablamos con él, nos dijo que a él le gustaría más profundizar en la línea de investigación principal que tiene, que son las trabajadoras del sector hotelero, un tema que ha desarrollado y tiene una investigación muy extensa y reveladora. Y también porque una compañera del departamento, profesora y asidua asistente al seminario, la doctora Marta Palacios, nos sugirió dedicar una sesión al trabajo por la enorme relevancia que tiene en las discusiones sobre salud y migración, por lo cual creemos que su participación y que nos compartan sus reflexiones con nuestra audiencia será increíble. Para iniciar la plática, me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan importante hablar de estas formas de trabajo, que sabemos que son realizadas principalmente por mujeres y que muchas de ellas son migrantes, en condiciones de precariedad y con afectaciones a su salud, que muy pocas veces también son reconocidas como enfermedades laborales? Y bueno, también sabemos que el sector turístico pues está en auge y es un sector fundamental de las economías tanto en nuestros dos países, ¿no? Entonces, y que este trabajo es principalmente, te digo, femenino, está cruzado por la migración y pues que está sostenido en esta estructura invisible. Entonces, me gustaría que empezaras a contextualizarnos en cómo se teje esta relación entre migración, salud, trabajo, género, etcétera. Pues muchas gracias, Clara, y gracias también, Ana, por acompañarnos. Am, Creo que en realidad, tal como explicabas que me conocisteis por el libro de Cuidadoras, en realidad hay muchos vasos comunicantes entre el trabajo que desarrollé con esa investigación sobre cuidadoras con las trabajadoras del sector hotelero. Am, de hecho, el primer libro que yo preparé con esta metodología de escuchar y conversar con trabajadoras fue un primer libro que se llamó Las que limpian los hoteles, Ujú. que era dedicado a las trabajadoras que vosotras llamáis mucamas, son camareras de piso, las que de alguna manera hacen la limpieza y mantenimiento de las habitaciones de hotel. Y a raíz de la repercusión que tuvo, la alcaldía de Barcelona, en los tiempos de la alcaldesa Ada Colau, que después se implicó en la presentación del libro, me pidieron hacer un libro con una metodología parecida, pero para rescatar la voz de las trabajadoras, de las cuidadoras. Entonces, creo que no es solamente una casualidad que pasara eso, sino es que en realidad entre las mismas trabajadoras habían muchos vasos comunicantes entre esas dos experiencias, las experiencias de las trabajadoras dedicadas a los cuidados y las de la limpieza y mantenimiento de Ujú. los hoteles. Un primer paso comunicante es que en muchas ocasiones trabajadoras inmigrantes cuando llegan a España, para poder regularizar su situación, tener un estatus administrativo legal, tienen es un recorrido que no es fácil, que dura un tiempo y muchas veces una de las principales formas de inserción laboral tiene que ver con el trabajo como empleadas del hogar, cuidando sobre todo a personas mayor en situaciones de irregularidad, en situaciones que no tienen contratos, no tienen papeles, y cuando logran finalmente regularizarse, algunas siguen trabajando en el sector de cuidados, pero ya dejan de trabajar
en casas particulares o lo hacen ya no, sobre todo como internas, seguro dejan de trabajar como internas y van solamente de día, o pasan a otros sectores del trabajo de cuidados, sea residencias o, o el trabajo en servicios de atención domiciliaria, pero otras también van a trabajar en los hoteles. Entonces hay como unos vasos comunicantes ahí y algo tiene que ver con que el mercado laboral capitalista organiza el trabajo a partir de la segmentación, aprovechando dinámicas de desigualdad estructural que tienen que ver con el género, con las dinámicas en torno a los procesos de racialización, para naturalizar ciertas desigualdades, atribuyéndoles ciertos valores, categorías a unos determinados trabajos que son encargados a unos determinados colectivos. Entonces no es casualidad que el trabajo de cuidados o el trabajo de limpieza en el sector hotelero sea fundamentalmente de mujeres, son sectores casi totalmente feminizados, que mayoritariamente sean trabajadoras inmigrantes, que inicialmente en España eran trabajos que desarrollaban las mujeres españolas que venían de áreas rurales, estoy hablando en el desarrollo del boom turístico en España en los años 60 y 70, que venían de áreas rurales hacia la costa o hacia la capital, pero que a partir de los 90 2000 empezaron a ocupar trabajadoras migrantes que venían del exterior, que venían fundamentalmente de América Latina y cada vez más de algunos lugares de Europa del Este o de Filipinas o cada vez más de Marruecos y últimamente, después sobre todo de la pandemia, ya con trabajadoras subafricanas. Es decir, hay un proceso de segmentación del mercado laboral que el capitalismo organiza a través de la naturalización de dinámicas estructurales. De hecho, hay un documento de la Organización Mundial del Turismo que lo dice así negro sobre blanco, de una forma como muy clara, diciendo, gracias a que el sector turístico ofrece empleos a tiempo parcial, con formas flexibles, las mujeres pueden seguir am, pueden trabajar de forma remunerada y seguir asumiendo sus obligaciones en el hogar. Es decir, dicho así, o sea, con la brutalidad que implican estas palabras, que es la naturalización de la desigualdad estructural de la cual ellos sacan provecho y lo venden como si fuera una atribución. Es decir, el hecho que un sector esté muy feminizado no quiere decir que sea algo positivo como ellos venden para las trabajadoras mujeres. Entonces, yo empecé básicamente con el trabajo en 2014 con, con el sector hotelero, camareras de piso, y en un determinado momento, en función de este encargo, pasé a trabajar con trabajadoras de los cuidados. Pero en realidad no dejo de moverme en un mismo sector de trabajos feminizados, con alta presencia de trabajadoras migrantes y que no dejan de estar no solamente en torno al sector de servicios, sino también dentro de los cuidados, porque al final estas trabajadoras de los hoteles también están, o también puede leerse su trabajo como parte de un trabajo de cuidados. Entonces, bueno, yo creo que el Ujú. origen de la investigación tiene que ver con esto y como mínimo la coherencia entre investigaciones ha tenido que ver con eso y luego en un segundo nivel con una metodología cualitativa que tenía que ver con una relación de compromiso, de escucha y de ayudar a que no sus testimonios, Ujú. sino su capacidad de reflexión, de análisis político de sus condiciones de trabajo, tuvieron otros canales de difusión. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, me hace pensar en algunas cosas y conectándolo un poco más con la medicina social. La migración es un fenómeno que lleva sucediendo 200 mil años y a pesar de que se existe en un documento que dice las personas trabajadoras y sus familias tienen derecho a la salud, esto no es cierto, ¿no? Y cada vez estamos viendo que la movilidad humana, por un lado, está siendo impulsada, como abren diferentes vías de navegación, existen más accesibilidad a medios de transporte, aviones, bla, bla, pero por otro lado la migración, que es una migración empobrecida, que es una migración con pues una base histórica, poscolonial
o colonial, esta es la que está siendo empujada. Y para eso me gustaría retomar algunos puntos que mencionó en su narrativa, mencionó como componentes de la violencia, ¿no? Que se ejerce a nivel estructural, mencionó la feminización de los roles, mencionó que pues es de alguna manera pues, el destino final de una persona que vive en pobreza, que migra a otro país, son este tipo de trabajos. En el tema de salud e inmigración le llaman las 4 Ds, traducidas al inglés es como los trabajos sucios, dirty, los trabajos peligrosos, dangerous, los trabajos difíciles y los trabajos de discriminación. Entonces, como tomando en cuenta esto, y nuevamente en el tema de salud y migración, vemos, y me gustaría escuchar sobre su experiencia hablando con estas personas que al final del día ofrecen servicios para los turistas. Al final del día son personas que están sacrificando su tiempo, su cuerpo, para el entretenimiento de personas que pueden llegar a pagarlo. Y entonces quería escuchar un poco más sobre estas enfermedades, tanto agudas, crónicas. Nosotros en medicina social hablamos sobre la sindemia. La sindemia, no sé si escucharon, pandemia rima con sindemia. Sindemia es la presencia de 2 o más enfermedades que coexisten y que están siendo exacerbadas por estas partes estructurales como la organización, el labor, la explotación de raza, de género. Y me gustaría escuchar como en ese contexto cuáles son las narrativas de estas mujeres y de qué manera tienen una artritis que es por trabajo pesado y repetitivo, más una diabetes no tratada. ¿Cuáles son estas narrativas que forman el contexto de tal vez una persona que nosotros vemos en consulta? ¿Cuáles son estas acciones, estas historias que descubrió a través de su investigación que nos pueden dar un poquito más de una vida detrás de las migraciones de las personas hoteleras? Mira, yo diría que o sea, para entender el cuadro en términos de salud de las camareras de piso, de las mucamas, hay que entender cómo es su trabajo y cómo está organizado. Y que son dos cosas distintas. Es decir, el tipo de trabajo que hacen implica una serie de movimientos muy repetitivos. Pero no solamente se trata de hacer muchas cargas de trabajo con una repetición de movimientos, sino las condiciones de presión muy intensas que se producen a la hora de hacerlo. ¿Qué esto quiere decir? Por un lado, bueno, hay que hacer camas y hay que limpiar habitaciones, ¿verdad? Em, Esto se puede hacer de muchas maneras. Se podría organizar en parejas, se puede hacer. Pero lo que nosotros vemos es que hay unos ritmos de trabajo muy intensos, con ratios asignados por trabajadora, número de habitaciones, que puede llevar a que las trabajadoras estén haciendo 60, 70, 80 camas al día. Esto implica una repetición de movimientos que acaba teniendo efectos en su cuerpo, sea am, problemas con el túnel carpiano, sean las dorsales, sean las lumbares. Es decir, este tipo de movimientos repetitivos provoca este tipo de desgaste. Pero es que además se está haciendo no solamente con mucha carga de trabajo, sino con ritmos muy intensos en muy poco tiempo. La forma de organizar la limpieza en las habitaciones de hotel es que ellas no pueden entrar en la habitación hasta que el huésped no sale y luego tienen 3 horas el hotel para volver a dar esa habitación, ¿verdad? Entonces, en esas 3 horas hay que limpiar todas las habitaciones de salida. Y por otra parte, tienen las habitaciones del cliente que se queda una noche más, pero que no pueden entrar hasta que el cliente sale de la habitación. Entonces, porque no pueden hacerlo con el cliente o con los clientes dentro. Entonces eso significa que no solamente hay mucha carga de trabajo, sino que hay que hacerla en un corto lapso de tiempo y además sometidas a mucha presión, porque desde la recepción tienen que entregar habitaciones, con lo cual hay una constante presión para que entreguen eso rápido. Y además no es lo mismo que te digan, mira, hay que hacer 40 habitaciones porque llega un grupo tal, este día, se va este otro día, hay que resolver esto, sabemos que es mucho trabajo, pero os vamos a compensar con un día libre después o vamos a buscar un refuerzo. No es lo mismo hacer esto
que hay una dinámica de reconocimiento y de apoyo que pegarle 4 gritos y varios insultos para que saquen el trabajo. Entonces, estas dinámicas van generando una situación que no solamente es mucha repetición de movimientos, mucha carga de trabajo, ritmos muy intensos, con escaso reconocimiento y con escaso o nulo apoyo. De tal manera que lo que te encuentras es que cuando termina su jornada, muchas veces hay el problema de que no ha podido terminar las habitaciones asignadas, con lo cual tiene que alargarse, porque no es que tú digas, bueno, tengo 8 horas o tengo 7, al terminar esto me voy y que esté, que sería como debería ser, porque es un problema de organización de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellas tienen que seguir trabajando hasta terminar sus habitaciones asignadas. Con lo cual muchas veces encuentras hoteles en los cuales tienes trabajadoras contratados con jornadas a tiempo parcial, pero que en cambio luego tienen que regalar diariamente 1, 2, 3 horas gratis cada día a la empresa para poder terminar. Es decir, vamos sumándole capas, am, movimientos repetitivos, altas cargas de trabajo, poco tiempo y por tanto estrés, no reconocimiento, presión. El la problemática de que tu horario acaba siendo flexible, con lo cual la vida que tienes después se ve entorpecida por el trabajo, con lo cual hay compromisos que no se pueden cumplir, dinámicas total. La trabajadora llega a su casa y no puede dormir. Está muy cansada, tiene mucho dolor, no puede dormir. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, como mínimo en España, una clase trabajadora feminizada, racializada y altamente dependiente de los psicofármacos para poder funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Que la trabajadora empieza de forma habitual en las mañanas tomando café, Coca-Cola, Red Bull, a media mañana está tomando antiinflamatorios y después está tomando ansiolíticos que al cabo de 15, 20 años derivan en otro tipo de problemas. Depende de cómo sean las condiciones de empleo, se le suma otro problema, que es la trabajadora mayor que lleva más tiempo y que tiene una cierta seguridad, acaba pidiendo muchas bajas porque su cuerpo está destrozado. Y eso significa que las otras tienen que asumir su trabajo porque no siempre ponen personal de refuerzo. Pero la trabajadora que está entrando en el mercado laboral desde los últimos años, lo que se encuentra es que no tiene esas garantías, esa seguridad. Con lo cual muchas veces ya no pide la baja médica, sino que tiende a automedicarse para poder resolver y aunque tenga fiebre, tenga dolor, tenga lo que tenga, am, tiene que buscar cómo resolver. Entonces, lo que nos encontramos es una secuencia en la cual una trabajadora que lleva 15, 20 años en el sector, fácilmente, si no tiene un problema de cervicales, lo tiene del túnel carpiano, si no lo tiene del codo del tenista, si no tiene las lumbares, si no tiene la rodilla derecha, que es con la cual ap- arrastran los colchones y luego los apoyan. Es decir, hay toda una serie de problemas a los cuales luego se suman todos los problemas de ansiedad, de insomnio, etcétera, que pueden acabar en cuadros de depresión. Y a todo esto aún le puedes sumar una capa más, que es el maltrato que sienten por parte de muchas veces los médicos de empresa a través de las mutuas, en la cual el médico está presionado para que salga rápido y que se ponga a trabajar. Con lo cual hay una falta de reconocimiento de lo que le está ocurriendo. O muchas veces no se reconoce como problema profesional, sino se deriva al sistema general de salud. En zonas muy turísticas, hablando con médicos, lo que te dicen es cuando abren la puerta y entra una mujer por la puerta, ya sé a qué se dedica, ya sé qué tiene. Con lo cual el trato es ya sé que te ocurre, no me lo cuentes, ya lo sé. Entonces es un nuevo maltrato que se suma a esta situación. Con lo cual al final lo que te encuentras es una dinámica viciada en la cual el trabajo, las formas de organizar el trabajo, se ha convertido en una pesadilla en términos de salud para estas trabajadoras. Haciendo un trabajo años después en Brasil con hoteles vinculados
al turismo social con el Seschi de Sao Paulo y en concreto con el hotel del Seschi Bertioga, me di cuenta de una cosa que me pareció especialmente interesante, que es la naturaleza del trabajo turístico y en particular el trabajo hotelero no necesariamente tiene por qué ser así, no tiene por qué derivar siempre en problemas de salud. Entonces me encontré con estas trabajadoras que llevaban 20, 30 años trabajando en el sector y yo haciéndome el ingenuo porque me estaban contando las maravillas con las que trabajaban, cómo estaba organizado, yo no me lo terminaba de creer. Con lo cual lo que hacía era fijarme en sus muñecas. Y como quien no quiere la cosa, agarraba la mano y miraba la muñeca. Y al final me preguntaron, ¿pero por qué estás mirándonos las manos? Y les dije, porque estoy viendo cuántas de ustedes tienen la cicatriz de la operación del túnel carpiano. Y ninguna lo tenía. Y entonces yo empecé a creerme lo que me estaban contando. ¿Y qué es lo que me estaban contando? Que la forma de organizar el trabajo que tenían a través de esta estructura de turismo social era que ellas habían participado en la toma de decisiones sobre cómo se organizaba el trabajo y cómo se organizaba el servicio a los huéspedes. ¿Qué quería decir esto? Que las habitaciones, menos un día a la semana, no se entregan al mismo día al cliente. Es decir, cuando sale de una habitación un huésped, esa habitación no se entrega al mismo día, sino hasta el día siguiente, de tal manera que hay tiempo para organizar el trabajo con con mucha más tranquilidad. Es una primera razón. La segunda, ellas habían participado en el diseño de interiores de cómo debía ser la remodelación del alojamiento. ¿Y qué cosas habían dicho? Que no se trataba solamente que las camas tuvieran ruedas, sino que todo el mobiliario tenía ruedas, con lo cual todo el mobiliario se puede arrastrar fácilmente con un pie, con lo cual limpiar es mucho más fácil. O habían dispuesto en el baño mangueras para poder limpiar y llegar a cualquier lugar desde el lugar donde estaba la manguera. Y habían participado también en el diseño de cómo había que sacar Sí, la ropa sucia, cómo había que incorporarla. Es decir, habían toda una serie de mecanismos que cuando ellas participan y ayudan en la organización del trabajo, los efectos en sí. la salud son muy distintos. Es decir, al final la salud acaba siendo, y con eso termino, perdón que me enrollo, No, pero está bien. al final las dinámicas de desigualdad terminan expresándose en términos de salud. Es como la prueba final de cómo son la organización del trabajo en una Claro. determinada actividad. Sí, muchísimas gracias. Y como comentario antes de la doctora Clara, creo que uno de los puntos más importantes que tratamos de abogar en la salud global es que las mismas personas que reciben los servicios sean quienes estén en la toma de decisiones. Es algo muy difícil de hacer, no porque no se quiera la participación de parte de estas comunidades, pero porque las personas que están diseñando las políticas no están abriendo estos espacios. O sea, es inconcebible que una persona que nunca ha estado en un sistema público esté creando políticas públicas. ¿Cómo podemos estar creando diseños de programas que están diseñados para la malnutrición infantil cuando no hemos estado o experimentando eso o directamente platicando con las personas? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir esto es lo que se tiene que hacer? Y lo que estamos tratando en salud global es invitar a la mesa de decisiones, a la creación de estas estrategias, a las mismas personas que están todos los días de manera constante expuestas a estas formas. Y de esa es la única manera de realmente crear estrategias que sean sensibles a la necesidad, que respondan a las dificultades y que realmente sean sostenibles en el cambio, si no incluimos. Y me parece fantástico que ellas, asumo ellas, pero que estas personas hayan formado parte del diseño, ¿no? de su ambiente laboral. Y en esto, perdón, hay un Ujú, sesgo de clase y de género muy claro. claro, Es decir, ¿quiénes son los arquitectos, los diseñadores que deciden cómo deben ser las habitaciones? Y toman decisiones sin tomar en cuenta que luego eso hay que limpiarlo. Por ejemplo, cuando en España, no sé si ustedes en México ha ocurrido igual, pero antes en las duchas teníamos las cortinas de la ducha
o de la bañera, que Ujú, eran cortinas de plástico que se limpiaban con la misma manguera de la ducha, ujú. ¿verdad? Se limpiaba muy fácil. Sí, sí, Cuando se pusieron de moda las mamparas de vidrio, eso significaba que las gotas de cal quedaban sí. ahí. Ujú. Y esto Ujú. significaba un enorme esfuerzo de limpieza Impresionante. y muchas veces en situaciones de riesgo. Entonces, este detalle Claro. o de moda los edredones en lugar de una manta y una sábana significa que el trabajo de poner el edredón en su funda es mucho más trabajo cuando Claro. no es lo mismo, si ya nos cuesta a nosotros cambiarlo en nuestra casa, cuando tú tienes que hacer 50, 60, 70 camas y tienes que estar haciendo esos cambios, significa una repetición de movimientos Sí. que los interioristas, los arquitectos, los directores que toman decisiones sobre eso nunca pensaron en eso porque nunca limpiaron, nunca hicieron ese tipo de Sí, no trabajo. lo hace, no lo hace, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a poner yo a decir que soy experta en los mijitorios si nunca he ido a uno, ¿no? Entonces, creo que es súper Cuando, importante. cuando Ujú. hice el libro este, el de las que limpian los hoteles, una de las cosas que me llamó la atención es que habían directores de hotel que me escribieron y que querían hablar conmigo. Y, y por curiosidad yo iba e intentaba entender qué me querían decir. Y una de las cosas que les sorprendía es que cómo era alguien que tenía un doctorado, que era universitario, ponerse a investigar sobre las camareras de piso y hablar de la limpieza y hablar, o sea, no entendían. Es decir, no podían entender que alguien se fijara en este tipo de cosas. Y tiene que ver con eso, que viven en burbujas marcadas por estos sesgos de clase y de género y de raza muy Sí. marcados. Sí, y que Muchísimas gracias, también Ernesto. creo, Adelante, sí, Clara. y que Perdón. también creo, o sea, no solo es que no lo visualicen por esta diferencia de clase, sino creo que también en esta parte que nombrabas de la flexibilización de los horarios de trabajo y regalar el tiempo de trabajo, es que ahí está también parte de la generación de plusvalía. Y no es solo que Claro. no les interese, sino que Que no les, es im- no al solamente contrario. no les importa, sino que se aprovechan de Se eso. aprovechan de eso para generar sus propias riquezas. Y entonces, o sea, pensaba la importancia también de la organización, ¿no? O sea, no solo de inicio a quien más o menos está teniendo en cuenta involucrarlas en la toma de las decisiones y en la organización del inmobiliario y en estas cosas que dificultan el trabajo a las trabajadoras, porque bueno, hay cosas que en estos movimientos repetitivos, rutinarios y etcétera, pues es difícil como romper, pero hay otros que sí. Pero pensaba, ya cuando está la problemática inserta, ¿no? O sea, en estos testimonios que tú tienes, en estas voces que retomas de las compañeras, por ejemplo, que me pareció durísimo cuando dice que tiene que desayunar con ibuprofeno y luego todos los fármacos que toman para conciliar el sueño. Y entonces, como decía, si vemos que toman analgésicos, antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos, ahí vemos una gran cantidad de enfermedades que están atravesando estos cuerpos y estas vidas y estas lógicas familiares y sociales. Pero también pensaba, bueno, y a pesar de estas jornadas extenuantes, muchas trabajadoras han tenido la posibilidad de organizarse y de luchar colectivamente por tener mejores condiciones, ¿no? Veía que, por ejemplo, tú trabajabas con las Kellys y decía, bueno, ¿y cuáles son como los logros que han tenido en términos de salud con este reconocimiento y esta lucha colectiva? Que ese sí no lo conozco, o sea. Bueno, mi vinculación en estos términos más de organizaciones, el inicio de mi investigación parte de una campaña sindical de carácter internacional promovida por la UITA. En el proceso de la puesta en marcha de la campaña, algunas trabajadoras crean un grupo de Facebook que le llamarán las Kellys y después se constituyen en asociación y de ahí nacen varias asociaciones. Yo sigo trabajando, colaborando, acompañando, escuchando a una de ellas, la Kellys Unión, que tienen presencia en distintos lugares de España. Es decir, que ha habido un proceso de florecimiento de un movimiento de trabajadoras en distintos lugares. Es decir, lo mantengo con uno de los sindicatos, con comisiones obreras y con este grupo de asociaciones de Kellys que se llaman Kellys Unión, que no son todas los grupos de Kellys.
Yo creo que este movimiento nace en un contexto muy concreto. Habían sindicalistas que llevaban, camareras de piso, que llevaban toda la vida en este trabajo, luchando, organizándose sindicalmente, y que hay un momento en el que hay una situación como de asfixia, de alguna manera se rompen a partir de la crisis de 2012 y de cómo perdón, la crisis de 2008, que en España se vuelve mucho más intensa en 2012 en el sector turístico, pero, y sobre todo porque tenemos la reforma laboral de 2012, pero sobre todo en esos momentos hay una situación de asfixia porque las dinámicas que de alguna u otra manera habían ido construyendo de trabajar en el sector y salir o tener mecanismos de defensa se ven interrumpidos por la situación de crisis que existe. Entonces, al romperse esos circuitos, hay una parte trabajadora, sobre todo españolas y latinoamericanas, que llevaban ya mucho tiempo, que mm, se ven que no pueden seguir con esos circuitos Ujú, y que se ven asfixiadas y se ven que además, por ejemplo, con la crisis que hay en el sector de la construcción, en muchos hogares el único ingreso que entra es el de ellas. Es decir, se ven presionadas para además no poder salir de ahí. Es decir, están como atrapadas, quedan como atrapadas. Y en esa coyuntura, 2014-2015, aprovechan una campaña pública para hacerse visibles, hacerse presentes. Consiguen algunas cosas, otras no, pero consiguen alguna, una que es fundamental, que es en términos de reconocimiento de su problemática y de que hoy no se puede hablar nada sobre lo que está ocurriendo con las camareras de piso sin tomar en cuenta tanto a los sindicatos y dentro de los sindicatos a las camareras de piso como a las propias asociaciones de camareras de piso, conocidas como Kellys. Entonces yo creo que este proceso de reconocimiento es muy importante porque ha permitido la negociación a muchos niveles. Es decir, su problemática no depende solamente de que cambie una ley o cambie otra, o que en este hotel se haga una cosa u otra. Se mueve a muchas escalas. Entonces, el problema es que se había invisibilizado este actor y esta problemática. Entonces hay como una voz de grito que hace que ta- patalea y rompe el tablero y se posiciona y hace que deben ser escuchadas. Esto permite algunos logros, por ejemplo, en términos de negociación de cargas de trabajo que se hacen a nivel de hotel, no pueden hacerse a nivel general o a nivel estatal hay reconocimiento de enfermedades profesionales como el codo del tenista. Es decir, hay una ampliación de reconocimientos, aunque queda mucho por hacer. Lo que es interesante es entender que este colectivo no necesariamente organiza a las trabajadoras más, más precarizadas y que estaban en peores condiciones, sino sobre todo es un movimiento de trabajadoras que no encuentran salida, que podían estar en mejores condiciones, que habían empezado trabajando de unas maneras y ven que sus condiciones se deterioran y que ya no pueden más. Entonces, y esto es una reacción de búsqueda de una salida a través de la organización colectiva porque ya no podían más. Es verdad que después de la pandemia y durante la pandemia, muchas de ellas son mayores y acaban saliendo del sector, acaban jubilándose o yendo a otros lugares. Y no siempre se ha podido garantizar ese relevo. Y eso es una de las nuevas problemáticas que están enfrentando. Y las empresas siguen contratando buscando, en lugar de cambiar las formas de organizar el trabajo, mejorar condiciones, etcétera, siguen buscando trabajadoras migrantes en peores condiciones en origen para seguir reproduciendo el mismo modelo de precariedad. Y ahora lo que tenemos en muchos hoteles es la llegada de trabajadoras subsaharianas de África que nunca habían estado en el sector, como mínimo aquí en España. Es decir, buscan cómo reproducir el mismo modelo porque estructuralmente han basado su negocio en una reducción de los costes laborales, que quiere decir explotación laboral. Es decir, y volviendo a la pregunta que me hacías, a pesar de toda esta situación, han sacado tiempo, han sacado fuerza porque ya no podían más, porque no tenían horizonte, porque sabían que no iban a poder jubilarse en el sector y que iban a envejecer quedándoles una jubilación, una pensión de miseria, porque en los últimos años estaban sus cuerpos tan doloridos, tan
tan destrozados que tampoco servían ni para trabajar ahí ni para trabajar en otro lado. Con lo cual, al final, como el cálculo para la jubilación final se te calcula con los últimos años trabajados, al final lo que les quedan son pensiones de miseria, de pobreza laboral. Sí. Ana, ¿quieres comentar o comentar? No, pues Sí. brevemente, creo que es algo súper interesante. A mí me ha tocado platicar con muchas personas en tránsito, como médico, como escucho estas historias, tanto lo que vivieron en sus países de origen y los abusos estructurales que tienen, o bien las oportunidades que tenían antes de ser forzadas o forzados a salir. Y luego me toca ver el otro lado de la migración cuando se termina como la migración esperanzada y que regresan o entran a una realidad. Eh, Conocí, por ejemplo, a unos muchachos de Chiapas, del área rural, en un área muy rural en nuestro país, eh, en Vermont, que es el norte de Estados Unidos. Me habían invitado a trabajar con ellos, con una clínica de médicos, para poder entender un poquito de la situación. Y ahí conocí pues a un montón de muchachos y me decían, no, pues es que estos muchachos pues le entran a las drogas y andan aquí con alcohol y no sé qué. Y si lo hubiéramos dejado ahí, se diseña una campaña de salud pública diseñada para disminución de las adicciones, de bla, bla, de los trabajadores que están en el norte de Estados Unidos. Pero lo llevamos un poquito más, mi chamba es escuchar, ¿no? Entonces lo llevamos un poquito más y platiqué con los muchachos preguntándoles que cómo es su día a día y me comentan que ellos se despiertan a las 3:30 de la mañana, se toman una Coca-Cola, se comen unos tacos, unos taquitos congelados, le entran unas 2, 3 rayas de cocaína, para aguantar en el frío de menos, ¿qué? -25 °C, la extracción de leche de vaca, del queso que nosotros comemos, que me encanta, del helado que nosotros comemos, que me encanta, de todos estos productos que le pongo leche a mi café, de todas estas cosas, hay alguien detrás que está viviendo una violencia estructural y que platicando con ellos les digo, oye, ¿y me puedes platicar un poquito más? Y me dice, pues es que uno tiene frío y no hay, por más que nos tapemos, no hay, y tenemos que trabajar jornadas de 18 horas, de 16 horas. Y entonces, pues nos dijeron otros compañeros, otros muchachos que pues bueno, que si le damos un toquecito a esto, pues nos va a ayudar para poder rendir, para poder al final terminar nuestra misión, pagar la migración, ahorrar un poco de dinero y poder regresar a casa. Y entonces me hace pensar mucho de esta migración esperanzada de cambiar nuestra vida y de esta migración que es una migración por amor y de esta migración que termina siendo no algo momentáneo, sino una realidad para muchas, muchas, muchas personas. Yo viajo mucho y, y es bastante increíble el que exista alguien que haya escuchado todas estas historias de las mujeres que preparan nuestros cuartos cuando nosotros llegamos y que dentro de nuestro entretenimiento existe un servicio, existe una vida de una persona que lamentablemente hay poco acceso a que tengan los mismos derechos que todas las otras personas dentro del mismo país. Entonces, es como un poco una reflexión y un agradecimiento por el trabajo y por la exposición a la situación que viven pues millones de personas que trabajan en estas áreas que están al final del día al servicio de otras personas y que creo que es importante validar su experiencia, validar su trabajo y tratar de disminuir el impacto de la violencia estructural que nosotros también formamos parte de. Esas son algunas reflexiones como Bueno, médico. y fíjate que en realidad Ujú, lo que yo estudié en España tenía que ver con migraciones de países con renta, menor renta, ujú. pero en realidad es lo mismo que estamos viendo en Cancún, en Riviera Maya, Sí, con trabajadoras que vienen de distintos lugares, o en Punta Cana, en República Dominicana. Es decir, que tenemos dinámicas muy parecidas, sí. en la cual una de las claves
del funcionamiento del sector hotelero tiene que ver con una reducción extrema de los costes laborales. Y eso se traduce en violencia, y esta violencia Claro. al final acaba en los cuerpos de estos trabajadores y estas trabajadoras que son las que lo soportan. Y en sus Ujú, cuerpos está encarnada esa violencia estructural y esa ujú, desigualdad que generan las lógicas capitalistas. Entonces, estas son cosas que creo que necesitan ser visibilizadas y ser ujú. compartidas, recuperando un nivel de humanidad. Detrás de esto están personas que, como tú dices, se levantan a esta hora, tienen que hacer esto, tienen que... Es decir, hay que humanizar Claro, al mismo tiempo que politizar nuestra investigación, porque si no, lo que acabamos haciendo son recetarios de pastillas claro, para... Cuando tú, al final el problema que tú tienes es que esto se traduce en una clase trabajadora sumamente dependiente de los psicofármacos, claro. no para evadirse del trabajo, No, no, no. para poder hacerlo, Ujú. para poder Claro. aguantarlo. Y al punto de Entonces, esta, Ah, perdón, disculpe. no, 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 no. O sea, lo que iba a concluir es que el punto de esta conversación con los muchachos era que más que tener campañas de salud pública dirigidas al abuso de sustancia, también se crean estrategias de protección a los trabajadores y a los derechos laborales. Y también se identifican estrategias de salud mental que sean sensibles a la experiencia de personas que han sido explotadas, más que solamente decir, esta persona tiene un abuso de sustancias. Y por eso el contexto es sumamente importante y este tipo de libros y antropología es sumamente importante porque esto no nada más se lleva a un sector público, sino se expone y de alguna manera se invita al diálogo a tener intervenciones que estén diseñadas por las mismas camareras, tener intervenciones que están diseñadas por las mismas personas que están ordeñando las vacas, ¿no? Y eso es lo que se está tratando de impulsar, que estas voces no nada más se queden en libros y en narrativas, sino que a través de esto se hagan colectivas como las que está usted haciendo y que se pueda generar un verdadero cambio que de alguna manera reconozca y valide las experiencias y que no sea nada más una víctima del sistema, sino que se transforme de alguna manera sus experiencias a que no vuelvan a suceder y que no se siga perpetuando este tipo de acciones. Y al final la principal campaña de salud, la clave, ujú, es disponer de sindicatos independientes, autónomos, de Claro. clase, que puedan hacer frente a estas situaciones. Creo que vale la pena que en Estados Unidos hay cosas horribles, pero también hay algunas experiencias que vale la pena tomar en cuenta. Y en el sector concreto de la hotelería hay un sindicato muy fuerte, la United Here, que es ejemplo Mm, también en muchos lugares del mundo como un marco de referencia de cómo ponerle límites ya, al capital desde dentro de las propias empresas y ujú, cómo integrar una clase trabajadora inmigrante, feminizada, dispersa y desagregada para reconstruir una nueva comunidad obrera en torno a la defensa de las condiciones de trabajo. claro. Yo una de las cosas que me he dedicado a intentar hacer es escuchar a estas sindicalistas de Estados Unidos, porque era una de las experiencias que realmente te dabas cuenta que en un lugar durísimo mejoraban sus condiciones. Y no es lo mismo trabajar en un hotel en Nueva York con un 80 y tantos, 90% de hoteles sindicalizados que hacerlo en Miami con un 10% de los hoteles sindicalizados. Am, el salario por hora, las cargas de trabajo, los seguros médicos que disponen en una ciudad y en otra son muy distintos. Entonces, creo que vale la pena Ujú, entender que al final la salud está conectada con cuestiones que tienen que ver con la organización estructural de la sociedad y que para ello lo que necesitamos son herramientas, que está muy bien que nosotros hagamos libros o que hagamos estudios, pero que el protagonismo no está ahí. claro. Está en la organización sindical, está en la clave de la defensa de las trabajadoras y los trabajadores por sí mismos. Es decir, esa frase, o esta parte de la internacional, ¿no? eh, Ujú, sin reyes, ni dioses, ni tribunos. Es decir, esta idea de lo que hace falta es la propia organización de las sí. trabajadoras y los trabajadores. Y eso es lo importante. Y al final, si de alguna manera hacía estos libros, tenían que ver con este reconocimiento. No solamente para explicar
eh, las dolencias y el testimonio Ujú, que puede ser rápidamente llevado hacia un punto morboso del pobrecito o la pobrecita, sino que hay que llevarlo a la capacidad de análisis político claro. de su realidad y la capacidad de propuesta de transformación. Entonces, al sujeto hay que escucharle no solamente como testimonio que nos sirve para ilustrar los males del mundo, sino por su capacidad de entendimiento mejor que ningún Ujú, otro de cómo está organizado el trabajo, cómo está organizada la sociedad y cómo puede organizarse de otras maneras. Y creo que ahí está Claro, la claro. clave de este tipo de investigación, que no es las pobrecitas. No, no, no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la fuerza y la capacidad que ujú. muestran estas trabajadoras para entender su realidad y transformarla. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, me encanta. Pues ya se nos acabó el tiempo. Solo para terminar, me gustaría que nos dieras como un pequeño consejo de sensibilización y Ujú. reconocimiento, porque nuestra audiencia también son médicos, médicas, el profesorado de salud pública. Y en esta difícil relación que tenemos entre médicos y pacientes y el proceso de reconocimiento de las afectaciones laborales y de esta invisibilización de las problemáticas, es mucho más fácil regañarlas por automedicarse o por no seguir estas recomendaciones de levantar las cosas ergonómicamente, etcétera. Y entonces, qué has oído de lo que ellas mismas dicen? Porque tú, o sea, como dices, el protagonismo, el reconocimiento de su lucha, de su organización, de su transformación, por mejorar sus vidas, creo que sería muy valioso, así como muy puntual, alguna cosa que le pudieras decir a nuestra audiencia de médiques. Bueno, recuerdo en una entrevista que me hicieron en el Diario de Mallorca al principio de la investigación que el periodista destacó en el titular que las trabajadoras, las camareras de piso, em, a causa de las formas de organizar el trabajo, dependían de fármacos. Y destacaron eso en el titular. Al día siguiente me llamaron por teléfono un número desconocido y cuando contesto me encuentro con los médicos de empresa de una gran cadena hotelera con implantación en España, en Mallorca, pero también en México, en muchos lugares del Caribe. Me dijeron, es muy interesante lo que usted está haciendo. Tiene mucha razón que hay un problema de salud vinculado con el trabajo que hacen este colectivo. Pero el problema de donde usted se equivoca es en atribuir las causas. El problema es que estas trabajadoras son muy brutas, y lo dijeron así, literalmente, muy brutas, y no atienden a las recomendaciones que les hacemos cuando les damos talleres de ergonomía. Am, bueno, la conversación terminó y yo hablé inmediatamente después con las trabajadoras, con las sindicalistas, y les expliqué, miren, me he encontrado con esto. Entonces estaban indignadas y decían, bueno, más que recomendarnos talleres de ergonomía, que es muy fácil hacer una cama y hacerla con determinadas posiciones. Cuando haces una, resulta que si tienes que hacer 80 al día durante un mes, 2 meses, 3 meses, Años. 5 años, 15 años, 20 años, cuéntame, y además lo estás haciendo bajo gritos, bajo presión, cómo mantienes determinadas formas. Si has podido aprender a trabajar y has aprendido el oficio en unas mejores condiciones de empleo, cuando se incrementan las cargas de trabajo, a lo mejor puedes mantenerlo, pero cuando estás aprendiendo así, no es tan fácil. Entonces, que en lugar de regañar y dar tantos consejos, que vengan y que se pongan a trabajar y que vean, no una guía para demostrar, sino que lo Ujú, hagan. Entonces, yo lo que diría, igual que les decía a personas, estudiantes que trabajaban en temas de interiorismo, de arquitectura, es que escuchen primero a las trabajadoras, ujú. que hagan el esfuerzo de escuchar. Por ejemplo, si están en México, les recomendaría una vía de entrada muy fácil, sería que vieran esta película La Camarista, que tuve la Mm, suerte de verla en la Cineteca de Ciudad de México, y es una obra de antropología. Es una película en que no ocurren grandes cosas ni muchos enamoramientos como aquella de pues esas películas así como muy románticas la o de que no, Jennifer López, ¿no? Que se enamoró. exactamente, Sí, sí, sí. que no me venía a la cabeza su nombre, o grandes revoluciones, no, es la vida cotidiana Ujú, de una camarista y cómo es su trabajo. Recuerdo que el cartel era una trabajadora abrumada por el montón de sábanas que le caían encima. Entonces,
Yo les recomendaría que vieran esta película y que la vieran con ojos clínicos, tratando de Ujú, poner mente de qué estamos viendo ahí. Y después que si tienen la oportunidad, que antes de creer que ya lo saben todo, que escuchen que hagan un esfuerzo de empatía, de entender por qué les duele donde les duele, por qué se tienen que medicar y automedicar cuando lo hacen, por qué si les piden que les enseñen su bolso, se van a dar cuenta que están llenos de medicamentos para todo. ujú. Es decir, y que entiendan el por qué está ocurriendo esto. Y y que a lo mejor bajen del pedestal y se sitúen en una posición más horizontal e intenten escuchar para entender por qué ocurren determinadas cosas y la gente tiene que tomar determinadas acciones para poder sobrevivir. Y solamente ganando un poquito de humanidad en esto, no vamos a resolverlo todo, pero podemos hacer que la vida también de la gente como profesionales que trabajamos en determinados sectores, pues puede ser un poco más digna. Y creo que merece la pena hacerlo. Ay, pues muchísimas gracias, estuvo muy rica la Sí. plática y te agradecemos que nos hayas compartido todas estas reflexiones y que quede esta parte de Ujú. buscar la humanidad de algún modo, ¿no? Como dice en el canto de la Internacional, ahí está históricamente un llamado a la lucha y a la organización por mejores Ujú. condiciones de vida y obviamente de salud. Pues muchas gracias también, Ana, por Muchísimas estar gracias. siempre acompañándonos. Y Pues gracias a las dos y bueno. encantado. Provechito. Adeu, amic, adeu. Chao.